es Carlos Allende. ¿Vieron que Jorge Ramos estuvo en la mañanera, muchachos? No, yo nada más veía los, los tweets de viene Jorge Ramos, está entrando a Palacio Nacional y todos de agárrense porque van a ver ranazos. No lo subo. No lo subo, güey. O sea, es que nada más fue la misma. ¿Te acuerdas que el año pasado vino y se hizo un rollo, no igual de la seguridad, que cuando va a mejorar, que cuando X, bla? Y luego pues, fue la misma, el mismo tema y el presidente le dijo, aceptó que no es algo que ya se haya resuelto, pero sí pues enseñó una gráfica como que la incidencia delictiva, o sea, la cantidad de homicidios que hay en este país, iba a la baja. Entonces, ya en eso quedó un enfrentamiento más ahí que no sirvió pues para mucho. Lo que sí es que ahora el presidente se comprometió a que el 1 de diciembre, dentro de 10 meses y medio, ya vamos a tener resuelto el tema de la seguridad. ¡Órale! Qué emoción, qué nervios, muchachos. ¡Qué emoción! Oigan, de verdad que sí, güey. O sea, es algo que sí ya está chido. No, güey, es que sabes que ya como que ya se antoja, ¿no? Como salir a la calle sin preocupar de si vas a regresar a tu casa, ¿no? Sí, con el celular en la mano. Con el celular en la mano, así, un guacho acá, como de los que tiene Romero de Champs, ya sabes, de esos y sin que te vayan a regresar todo manco. Porque en una de esas llegas y te dije que no sacaras el reloj. Mamá, perdón. Bueno, oigan, la deuda es uno de esos temas tabús en la política mexicana. Es como la reelección, güey. Como en esa época, con la reelección y la deuda, nuestra historia nos generó traumas que convertimos en temas intocables. Lamento mucho reventarles la burbuja, pero este gobierno no ha hecho nada por bajar la deuda pública externa de este país. Digo, no está mal, solo que no corresponde a la realidad, ¿sale? ¿Por qué te cuento esto? Porque el lunes, de hecho el lunes, hace 2 días, el gobierno mexicano vendió 1,750 millones de euros en bonos, que eso nada más es un nombre bonito para una deuda, ¿vale? Ahorita lo vamos a explicar. Vamos a ver qué fue lo que hicieron y cómo se ha ido moviendo la deuda pública de nuestro gobierno. Canarvias, amigas. Porque en una de esas, ya, van a ver ahorita la progresión de la deuda. Oigan, y hablando de dinero extranjero, los bancos chinos pretenden entrarle a la refinería de Dos Bocas con 600 millones de dólares. ¿No? Hasta ahí todo bien. Pero parece que nadie le avisó a la secretaria de Energía y Ludovica Peluche de la Cuarta Transformación, Rocío Nale. Porque pues ella dice que no es cierto, ¿no? Que ayer, o sea, como ayer, güey, ayer es el mismo rollo de que hablamos ayer del gobierno. Como el partido de fútbol. ¡Háblense! Porque, güey, no puede ser que unos digan una cosa y otros... Y aparte, bueno, ahorita les vamos a enseñar, lo increíble de esta declaración de Rocío Nale es que había 2 secretarios de Estado en el evento donde se anunció esto y ella dice que no, o sea, que están tontos todos. Bueno, oigan, ayer no pude comentarlo, pero ¿qué tal que la Fiscalía de Coahuila se le fue encima al abuelo del menor que disparó el viernes en Torreón? Ahora resulta que lo acusan de homicidio por omisión, ahorita hablamos del tema que es eso, pero encima de todo lo congelaron sus cuentas de banco que, según me informan mis pajarillos por ahí, tenía más de 120 millones de pesos acumulados. O sea, qué interesante vuelta está tomando esta historia, o sea, porque empezó con una tragedia absoluta y ahora se destapó una cloaca gigantesca del ambiente en el que vivía el chamaco. Pero bueno, esa fuerza de su trabajo, eso ¿qué va a ser de los videojuegos? Están todos idiotas. Cualquiera que diga que la culpa era de un videojuego no tiene ni idea de lo que está hablando. Bueno, oigan, y hoy tenemos una sección de noticias para jalarse los pelos de la cabeza y de llevarte las manos a la cara. En nuestra nueva sección, ¿qué? En esta primera emisión, un hombre fue operado por tener una erección de 3 días y un criminal sexual dice que se identifica como una niña de 8 años. Se le pasó la patita azul. Güey, imagínate al carnal, ya estaba acá como, ¿no? Como bolillo de 3 días, güey. O sea, esas, amigos, son las historias que tienes que entender y te las voy a contar de aquí a las 2:30. Así que vamos empezando esto que algunos llaman el camarón que se durmió en la corriente de la noticia, pero que nosotros llamamos palitos y bulitos. A este güey no se lo digo. El camarón del carnal que llegó al hospital andaba así, güey. 3 días acá. Pinche soldado en firmes. Y acá el... Oigan, bueno, ya cállense, ahorita hablamos de eso. Oigan, no es la primera vez que toco el tema de la deuda en este país, ¿sale? Ya, ¿te acuerdas, no? Fue hace como 3 meses. Sí, bueno, hay que hacer un toque para un recuento para ver cómo están las cosas. Es un asunto tan mal entendido
que a veces es imposible tener una discusión sobre el tema, o sea, una discusión seria sobre el tema. Lo más importante que necesitas saber es que tener deuda no es malo siempre y cuando la puedas pagar, ¿no? O sea, yo tengo deuda en mi tarjeta, güey, no tengo ningún rollo porque la puedo pagar al final del mes, no pasa nada, ¿sale? Como dato, todos y cada uno de los países del mundo tienen deuda. No hay uno solo que esté limpio. Güey, ¿por qué no han hecho esa cosa? Porque es útil tener deuda. ¿Sale? Bueno, empezamos. ¿Todo bien, chuparrito? Ahí está, es que está en la covachita, güey, así como... Y tú sí estás preocupado, ¿no? No manches. Bueno, a ver, sí, estabas... Justo ahorita estaban hablando de dolor testicular, de códigos, y este güey sí dijo, chirrión mis deudas, güey. Oigan, todo lo que se debe pagar a alguien más se le llama deuda. Lo que sea, güey. Así sean 5 varos, 200, 1 millón. Unos chescos, lo que sea. Es una deuda, ¿sale? Bueno, ¿qué países son los más endeudados del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional? Bueno, el primero es Japón, que tiene 237% del PIB en deuda. O sea, más del doble de lo que genera lo tiene en deuda. O sea, es bastante, ¿no? Pero pues no se está cayendo a pedazos el país. Luego está Sudán, que, o sea, y yo creo que ellos sí sudan de la deuda que tiene. Perdón, ya es que luego se me ocurren estos chistes de papá. Y bueno, 212%, ellos seguramente tendrán un tema porque no son potencia mundial. Y luego tenemos Grecia, que tiene el 171% de su PIB en deuda. Y este es un país de y hecho ruinas. ¿Dónde Eso estamos es Grecia. nosotros? Y nosotros, ahí voy, güey, tranquilo, ahorita te voy a decir. ¿Qué países son los menos endeudados? México. Digo, no, güey. Muchos que no hay, o sea, no tenemos datos como de Cuba, Venezuela y Somalia, ¿no? Entonces de ellos no te puedo decir porque no tenemos datos. Pero a ver, el menos endeudado de todo el mundo es Brunei. Tiene 2.7% de deuda. 2.7 nada más. Está pequeño. Pero estos güeyes están inundados en petróleo, entonces pues no necesitan deuda, ¿no? Luego está Afganistán con 7.7% y al final Estonia con 7.9%. ¿Dónde está Estonia, güey? ¿Quién sabe? Está pegada a Rusia, es de los países chiquitos que están pegados a Rusia. Bueno, como ven, tener poca o mucha deuda no importa si eres un país de primer o tercer mundo, güey. Porque tienes mucha hasta Japón y tienes poquita, está Afganistán y todo eso. Pero pues, exacto, güey. Pues ahí está. Pero bueno. Oigan, como les decía, pues entonces da igual si tienes mucha o poca deuda. Ahora, ¿dónde está México? Ahí estaba la pregunta. ¿Dónde está México? Entonces, México tiene una deuda de 54.6% del PIB. Oye, es un nivel bastante manejable. Para que vean, güey, fíjense la comparación. Alemania tiene 55.7%. O sea, Alemania está más endeudado que nosotros, pero nos sacan años luz en todos los sentidos. Digo, menos en producción de aguacate. Ahí sí, ¿no? Ahí sí nos la persinan los alemanes. Ahora, ¿cómo se ha movido la deuda externa de México en esta cuarta transformación? Te lo voy a contar con los datos de la Secretaría de Hacienda, que los datos de la Secretaría de Hacienda manda al Congreso, ¿no? Como reportes así va la cosa. Así va a estar. Miren, muchachos. La deuda pública de este gobierno empezó en diciembre, ¿no? En diciembre de 2000. Ay, oye, no manches espérame. Aquí arreglamos ¿Cómo no? Ahí estamos. La deuda pública empezó en diciembre, ¿no? Diciembre estaba en 95.698 millones de dólares. ¿Sale? Esta es la deuda externa, lo que debemos hacia afuera de nuestro país. Luego, en enero, primer mes... ¿El Chapo? No, papi. ¿Esa no es? No, güey. El primer mes que tuvimos en la administración de la 4T, pues bajó, güey, pues un poco más de 300 millones de dólares. Ok. Oye, está todas margaritas, ¿no? Eso es lo que nos prometieron, que íbamos a bajar la deuda. Oh, sorpresa, cuando te vas a junio del 2019 y ves que aumentó casi 1,000 millones de dólares. Digo, ahí lo que están viendo en sus pantallas es el screenshot del reporte total, ¿no? De que hace Hacienda. Y esto es como lo resumido, ¿no? Las tarjetitas aquí para que podamos tener claro cómo ha sido la evolución de la deuda. Entonces, en junio subió casi 1,000 millones de dólares, güey. Esto estamos hablando en 6 meses, nada más. Y luego, en noviembre, que es el último dato que tenemos, todavía no publican en diciembre de 2019, quedó en 98.900 millones de dólares. El único mes en el que se bajó la deuda pública de este país fue en enero. Este fue el único momento, ay caray, este fue el único momento en que se bajó. Aquí subió y aquí pues empezaron, ¿no? Este es su tema de salida. Así ha evolucionado.
¿Sale? De diciembre de 2018 a noviembre de 2019 se sumaron 3.202 millones de dólares a la deuda externa de este país. Este es el cambio real de la deuda en casi un año completo. Digo, a lo mejor en diciembre sube un poquito, pero pues no demasiado, ¿no? Les decía que todavía faltan los datos de diciembre y cuando los publiquen, ahí se los voy a llevar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Para que es como la base de lo que vamos a discutir ahora, güey. El lunes fue noticia que Hacienda, ¿no? La Secretaría de Hacienda emitió 1.750 millones de euros en bonos. ¿Eso qué significa, güey? Sí, ¿qué hacen con ellos? Lo único que significa es que el gobierno mexicano vendió 1.750 millones de euros en deuda. O sea, gente de allá, de las Europas, le compró deuda al Estado mexicano. Digamos que la parte de bonos es como un cupón, güey. Es como si yo agarro esta chunche y es como yo compré, güey, 100 euros, ¿no? A ver, mi Alex, ayúdame aquí en el acercamiento. Yo compré 100 euros de deuda del gobierno mexicano, del gobierno de México, la firma de Andrés Manuel, y me lo van a pagar en 2039, ¿no? ¿Por qué es tan popular, güey? ¿Por qué es tan popular comprar deuda de este tamaño de países? Porque es una deuda segura, o sea, de que a hueso te la van a pagar, ¿sale? Entonces, este es el tipo de cosas. Yo en 2039 llego con el gobierno mexicano y le voy a decir, güey, pues me pagas mis 100 euritos más el interés que dice aquí y todos felices y contentos. ¿Cuál es el con mi dinero? Exacto, güey. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hacienda? Ahora vamos para acá. Lo que hizo Hacienda es que, digamos que este fue un cupón, un bono que vendieron en el gobierno de Peña Nieto, vamos a decirle, ¿no? Y era de, pues vamos a ponerle 100 euros, güey, para hacer las cosas más fáciles. Vamos a hacer 100 euros y te pagaban un interés de 2.375. Es bastante alto, güey. Y esto se pagaba en 2021, o sea, el año que entra. ¿Qué fue lo que hizo la Secretaría de Hacienda? Llegó con los vatos que tenían estos bonos y les dijo, güey, te lo cambio por papi. Este es nuevecito y vean la diferencia entre uno y otro, ¿vale? La diferencia de pago de 8 años y el interés sobre todo es lo que cambia. Porque bajó de 2.375 a 1.125. Entonces esto ya es como se pagó y los que quedan son estos. ¿Sale, vale? Estos son los que quedan, muchachos. Esos son los que valen. Claro, güey. Y la neta fue una obra maestra lo que hicieron. ¿Por qué? Porque le bajaron 1.25% de costo extra que el gobierno tenía que, futuro de deuda que el gobierno iba a tener que pagar. Ve nada más. Es una excelente idea para que vean que cuando quieren hacen bien las cosas. ¿No? Piensan bien las cosas. cosas. Sí se entendió. Sí. O sea, cambiaron Ahora la deuda, sí. digamos. Cambiaron la deuda para que fuera todavía más, digamos, Más al larga. pagarla al futuro y con menos costo para los años venideros. Ay, qué cosa esto de explicar las deudas, hermano. ¿Ya viste que sí? Bueno, entendí? claro, güey. Oye, muy bien, gracias por poner atención, güey. Esta estrategia fue para pagar menos dinero como parte de la deuda en un futuro de este país. Esto es planear bien las cosas, ir más allá de lo que va a pasar esta semana. Ese tipo de planeación no hubiera hecho que el Insabi cayera en la desgracia, no le hubiera hecho nada mal al Insabi. No lo hacen, ni Es Obama. que no puede ser. No lo hacen, ni Obama. Me and the boys, we gonna keep on rocking. Is that all Bueno, ya right? que hablamos de pedir dinero prestado y esas cosas, resulta que según nos cuentan varios bancos chinos, entre ellos Bank of China y el ICBC, van a meterle 600 millones de dólares al proyecto de refinería en Dos Bocas. Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, pues como no tenemos broncas en que los chinos te metan lana. Pero al parecer fue que nadie le avisó a la secretaria de Energía, Rocío Nale, ¿no? Y todo esto pasó, que fue el lunes, ¿no? El lunes en un evento del Día de China, donde fue el embajador de China en México, el señor Xu Jinqiao, no sé dónde fue. El chiste es que fue un evento Día de China, ¿no? Y entrevistado por un medio, dijo que el proyecto Dos Bocas tiene financiamiento chino de más o menos 600 millones de dólares. Ahí está el señor. ¿Ven? 13 de enero, esto fue el lunes. Cuando fueron a preguntarle a la secretaria, dijo que no. ¿No? O sea, Nale dijo, claro que no es cierto. Y llegaron los reporteros de, oiga, es que el embajador de... No, no es cierto. Güey, es que acaba de decir el embajador Yuki. No, Claro que no. no. ¿Dónde dice? No. Güey, es que secretaria estaban Marcelo ahí, la de economía, Graciela Claro que no, ¿es cierto? A mí no me ha llegado el A dinero. mí, así. No, claro que no. Es absolutamente mentira. ¿Es cierto? Oiga, pues es que estaba el perro ahí, tomaron, no. Claro que no. ¿Es cierto?
O sea, miren, a mí no me molesta que haya dinero extranjero. Es más, mejor, ¿no? Que no se gaste de nuestros impuestos en proyectos que tienen 3% de probabilidad de éxito. Digo, que los chinos se ocupen de esa lana, ¿no? ¿Nosotros qué? ¿A mí qué? ¿Y yo qué tengo la culpa? Amigos, el lunes apenas nos enteramos que las armas que usó el menor en Torreón para matar a su maestra y luego quitarse la vida eran de su abuelo. Y que él, o sea, el abuelo, no tenía los permisos necesarios. ¿No? Ahí ya lo sabemos, hasta ahí va todo. Ese mismo día en la tarde, el lunes, arrestaron al señor de 58 años, que yo, la neta, para ser abuelo se me hace bastante joven. Digo, no sé, o sea... Es abuelo de México. O sea, yo no sé, pero son 58 años para ya ser abuelo, a mí se me hace... O sea, ¿cómo tuvo que haber hecho, no? O sea, su hija... Bueno, ya, ¿para qué nos metemos en rollos de la familia, no? Que ahorita están, pero bueno. Lo están acusando al abuelo de homicidio por omisión. Parece que la fiscalía quiere encontrar un responsable a hueso, ¿no? O sea, por sus testículos de los como hinchados, como los que estaban hablando en Código de Salud, así los quieren encontrar. Y como no pueden hacer nada con el agresor, que ya lamentablemente se murió, se fueron con el que le seguía, güey, con el abuelo, ¿no? En fin, fue la Fiscalía Estatal que ha hecho un lamentable trabajo, güey. O sea, lamentable desde el gobierno, desde el gobernador, güey, diciendo que eran los videojuegos y ahora esto. En fin, oigan, el homicidio por omisión, para los que no sean abogados, la gran mayoría de nosotros, es, digamos que faltas a la responsabilidad de cumplir con algo. O sea, no cumplir con eso que era tu encargo, hizo que alguien más muriera, ¿sale? O sea, imagínense que ustedes están manejando una pipa de gasolina, ¿no? De Pemex, ahí van, ¿no? Por la vida. Y pues en esas te estacionas, güey, en una pendiente y no le pones freno de mano. Entonces, pues la pipa se va para atrás, se estrella, se incendia y muere alguien. Imagínense, eso es homicidio por omisión. O sea, no querías matar a las personas, pero dejaste de hacer tu chamba, tu responsabilidad, y alguien la pagó. Entonces, esto es de lo que quieren acusar al abuelo. Aquí yo no sé si aplica, porque la Fiscalía General del Estado tiene que probar, con datos reales, que el abuelo casi dejaba las armas en su buró, güey. Así, sin llave. Eso es lo que tienen que probar. La pregunta, ¿sabe la Fiscalía si esto era verdad? O si las tenía guardadas bajo llave, lejos de un alcance razonable para el mocoso. O sea, eso es lo que tienen que probar. Pero mientras tanto, el hombre ahí está en el tambo. Pero, y ahí también entra una cosa que es el artículo 10 de la Constitución. No se lo ubiquen. Que dice que cada mexicano tiene derecho a poseer armas de fuego en su domicilio para su legítima defensa. ¿Sale? Entonces, en esta, la calibre 22 no tenía broncas, güey. Esa es legal y la puede tener en tu casa sin ningún pedo. La 40, la calibre 40 sí tenía broncas porque esa es arma exclusiva para el ejército, ¿sale? Ese es el rollo. Pero por si no fuera, no, pero es que aunque alguien más use tu arma, si no la dejas resguardada, vamos a decirle, eso ya se le puede como calificar homicidio por omisión. Pero si, pues es que el rollo es que tienen que probar que el abuelo no tuvo el suficiente cuidado con las armas. Entonces ese es el asunto con el homicidio por omisión. Bueno, por si no fuera poco esa desgracia, ahora, a raíz de la tragedia, empezamos a ver la cloaca que era esta familia. Porque esto se está poniendo bastante interesante en términos de... Chisme, cuenta. Hermano, ven a más. Fíjate, Cuenta. ya sabemos que le congelaron las cuentas al abuelo. Las cuentas sumaban 121 millones de varos. No. 121 millones de varos, güey. no. Y le dije, ¿a poco sí? Te lo juro, güey. Según la UIF, había movimientos irregulares, ¿no? Como por ejemplo que compró 6 camionetas de lujo en 2 años, 3 BMW y 3 Jeep, de esos que no cuestan 3 pesos, ¿no? Entonces, y además tiene cuentas en Estados Unidos y encima de todo está investigado por lavado de dinero y fraude fiscal. No. Bueno, y eso es nada más el abuelo, güey. Ahora vamos con la abuela, la señora esposa del señor. ¿También? Ella le han encontrado movimientos en Estados Unidos y además compró 3 camionetas blindadas. Encima de todo, no declara Hacienda, o sea, como que cultivó las camionetas y ya fue, ay, vamos a cosecharlas. O sea, una cosa así loquísima. Y por lo tanto, está siendo investigada por lavado de dinero y fraude fiscal. Los dos abuelos, güey. O sea, luego tú te imaginas a los abuelos así dulces, tiernos, consentidores. Y estos estaban metidos en quién sabe qué cosas. Bueno, el papá, el que decían que era un señor bastante ausente. Bueno, estaba ausente porque estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Ay,
Güey, y fue liberado apenas en octubre del año pasado. Y además luego fue deportado, ¿no? Desde Texas aquí a nuestro país. Y encima de todo, está investigado por lavado de dinero y fraude fiscal. No. Güey, No. ¿qué pex digo, yo creo que este es solo uno de los muchos ejemplos de una familia mexicana. O sea, porque estos carnales no son la excepción. O sea, muchos deben de haber que están metidos en rollos bastante truculentos. Bueno, y por último, la mamá. ¿Murió de gripa? Murió, creo que no, güey. La mamá, ya ven que decían que había muerto y que eso le había dado en la Super Tower al niño. Bueno, murió, según dijo el secretario de gobierno de Durango, murió degollada. O sea, le cortaron la tatema. Ah, Güey, o sea, imagínate el pobre mocoso que ya tiene 11 años, güey, ya se puede meter a internet, sabe todas esas cosas. Que pudo haber buscado el nombre de su jefa y vio lo que le hicieron. Güey, con razón, este pobre niño llegó a ese extremo. O sea, su entorno familiar, que debería ser el más sólido, el más estable, que le dieran seguridad, güey, que si él se tropezara, ahí estaban ellos para recogerlo, era un pantano. O sea, no fue culpa de un videojuego, señor Miguel Ángel Riquelme. no, creo que no. Lo mal, pues creo, ¿no? Creo que no. O sea, güey, No suena. ve nada más, o sea, les acabo de describir que sus dos abuelos tenían cosas raras, movimientos millonarios en dólares, donde Estados Unidos. Se compraron 6 camionetas que quién sabe dónde sacaron. La abuela se compró 3 más, o sea, 9 en total. Y eso solo de los abuelos. Su papá estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y su mamá murió degollada, yo supongo también que tenía que ver con estas cosas. O sea, ¿de dónde se iba a agarrar el chavo, güey? No manches, y aparte tenía 11 años, ¿de dónde te agarras? No tienes dónde, lamentablemente no tienes dónde. De los videojuegos. Lo malo, claro, lo malo de hacer este tipo de conclusiones ineptas es que ahora el señor gobernador, queriendo primero verse como muy sabelotodo, así de, güey, yo tengo controlado, yo les voy a decir por qué demonios este pobre mocoso tuvo estas consecuencias y fue por un videojuego. Sí. Bueno, Sí, o sea, sí, queriéndose sobre plantarse todo. acá de erudito, acabó como un inepto, güey. Porque claramente, como un ignorante, güey, y eso frente a todo el país. Porque ya, ¿por qué ubicas al gobernador de Coahuila, güey? Porque dijo que... Porque dijo que los videojuegos producen violencia, o sea, que no es cierto. Pero ya se hizo fama y ya se quedó ahí. Ese va a ser su legado. Para que vean. Bueno, Qué bonito. siempre, muchachos, consejo de vida, palito tip para ustedes, siempre es mejor saber antes de abrir la boca. Pelocico. Bienvenidos en esta nueva sección de ¿qué? Te voy a traer las notas más raras y que son neta para decir ¿qué, güey? O sea, en el tremendo mundo que tenemos hoy, de verdad, no hacen falta. La primera, estoy hablando de, les decíamos en la introducción, un hombre en Tamaulipas que llevó a un hospital con una erección de 3 días. No. Güey, primero, ¿cómo logras eso, no? Y segundo, ya, es que imagínate ya el dolor, güey, de traer acá la bandera toda hasta durante 3 días. Alguien le debió haber picado un ojo, ¿no? Sí, O sea, como- la traía como brazo... Como brazo de La traía leñador. como brazo de albañil, güey. No manches. ¿Qué fue lo que pasó con este pobre hombre? Se tomó un estimulante sexual para toros. Ah, bárbaro. Toros, güey. O sea, ya ves que luego, o sea, para inseminar a las vacas y todo ese rollo, le dan una ayudadita a los toros Una pastilla. para que pues, ahí se monten en la vaca y puedan ya procrear, ¿no? O sea, es que no puede ser. O sea, imagínate lo que le hace un toro, eso, y que es una bestia de 600 kilos, a un güey que pesa 80. O sea, No. pues lo reventó, güey. De milagro no le estalló, ¿no? Y parecía aquí las fuentes del Bellagio. Lo hizo, dijo según este morro, Milagro, porque... no le explotó. Güey, es que no puede ser. Dijo que tomó esa chunche porque tenía una cita. Güey, imagínate, pobre de la mujer, güey. O sea, porque ya estaba acá y le sale aquello y dice, espérate. Le hace point. No, y ahí y ya. Digo, en fin, 3 días pasaron, no se le bajó aquello. Tuvo que entrar de emergencia al hospital porque no, o sea, imagínate ya vivir con 3 días así. Te ha de doler durísimo, ¿no? O sea, porque es como si tuvieras así tensado el músculo durante 3 días. En fin, ay, mi querido y bello México. La segunda historia no es de aquí, es de Estados Unidos. Que neta, Estados Unidos parece el repositorio de las historias más raras de la humanidad. Resulta, carnal, que hay un carnal que estaba culpable en el tambo, culpable de abuso sexual en 2001 y ahora fue arrestado por secuestrar a una niña de 17 años. Bueno,
subhumano, vamos a decirlo, dijo en su audiencia por el secuestro que él siempre se ha identificado como niña de 8 años. Miren, yo no soy pediatra ni experto en niños, pero se me hace un poco sospechoso, ¿no? Porque ese señor no puede tener 8 años. O sea, es ese carnal, güey. Y dijo, no, yo me identifico como niña de 8 años. Realmente el güey tiene 45. O sea, para que no nos vengan aquí a vender piñas, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ¿cómo puedes llegar a un juicio, güey, en Estados Unidos con todo cinismo y decir, no, es que yo siempre fui una niña de 8 años? No me puedes enjuiciar. Claramente el juez lo mandó por un tubo y el proceso sigue como nunca. Muchachos, vamos con lo que nos queda. Salgamos un momento de nuestro país, vayamos a ver qué pasa en el mundo. Vayamos al vecino del norte, ¿les parece? Sí. Pues resulta, mira, Vamos. ¿qué tal la introducción? Resulta que a tu amigo Donald Trump le andan lloviendo críticas por el ataque contra el general iraní Qasem Soleimani, que es mayormente de los demócratas. O sea, le están diciendo que, o sea, Trump había dicho para justificar la bombardeada que había una amenaza inminente contra nuestras embajadas en la región. Digo, pues le quiere ser presidente porque nadie más tiene la cantidad de información que él tiene, ¿no? Pero bueno, Mark Esper, que es el secretario de Defensa, el encargado del ejército, dijo que él no ha visto ninguna evidencia contundente sobre tal amenaza. O sea, Trump ya montó un circo, güey. O sea, uno, no se echa para atrás, se monta en su macho de decir, claro que sí había amenaza y me canso ganso. Dos, qué familiar suena eso. Oigan, dos, cambió la discusión otra vez al juicio político en su contra. O sea, este güey es un crack absoluto de la comunicación política. Que por cierto, ayer fue el debate de los demócratas para saber quién va a ser su candidato y ni sus luces, güey. O sea, les voy diciendo desde ahorita y se los dije desde el año pasado, Trump se va a reelegir en noviembre. ¿Sale? Ahí para que luego no digan. En fin, muchachos, nos tenemos que despedir, ya nos come el tiempo. Nos vemos, ya se la saben, 2 en punto del día en Palitos y Bolitas, su antinoticiario favorito y de confianza. Por lo pronto yo me despido, me pueden seguir aquí en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Ahí andamos para lo que se le ofrezca. Para lo que se les ofrezca, que luego se me va, Sí, se me sí, lengua la piénsalo traba. bien, piénsalo Y bien. ya. Sí. Todo está bien. Nos vemos mañana, 2 en punto.